Bienvenidos a esta nueva entrevista a propósito del 18º concurso de ensayo de Caminos de la Libertad. Hoy tenemos con nosotros a Willow Gilby, uno de los premiados por el ensayo Sombra de la democracia, Hayek y los liberales. Antes de nada os presento a Will. Él es profesor del grado de Relaciones Internacionales en la Universidad de las Hespérides. Ha sido anteriormente profesor de pensamiento político clásico y ha impartido varias asignaturas de política internacional en la Universidad Francisco Marroquín, en Guatemala y en Madrid. También ha sido coordinador de asuntos globales en la Marroquín y está terminando su tesis doctoral en filosofía política bajo la dirección de Eduardo Noya. Su investigación es sobre el despotismo democrático en la tradición occidental desde la antigua Grecia hasta hoy. Actualmente es director del programa de conversaciones sobre grandes libros. Es un programa en línea conjunto entre la Universidad Francisco Marroquín y Hespérides. Muchísimas gracias, Will, por estar aquí. Nada, Irune, un placer estar contigo. Bueno, pues un tema conectado con la tesis que estás haciendo, es la el del ensayo, y para situar a la persona que nos escuche y a quien siempre animo a que se lean los ensayos, no solo escuchen las entrevistas, vamos a tratar de situar algunas cosas, ¿no? En tu ensayo elaboras una defensa de la democracia, pero evidentemente no de una democracia cualquiera, sino de una democracia con apellidos, ¿no? De la democracia liberal. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿qué es una democracia liberal, ¿no? ¿Qué la caracteriza y en qué se diferencia de otros tipos de democracia y especialmente de lo que tú propones llamar en tu ensayo despotismo democrático? La verdad que el asunto de la democracia es muy convulso y hay distintas definiciones según los autores, pero yo creo que para entendernos de cara a nuestra conversación podríamos decir que la democracia liberal es un sistema de gobierno mediante el cual hay una elección democrática de los gobernantes y a la misma vez hay una limitación del poder de esos gobernantes mediante un Estado de Derecho destinado a proteger los derechos individuales, sobre todo. Eso es lo que, un resumen así rápido para andar, ¿no? Lo que yo estoy haciendo en el artículo, sobre todo, es llamar la atención al miedo al despotismo democrático. Como has dicho en la introducción, es el tema principal de mi tesis doctoral, que ya está terminada, por cierto, la leo el 9 de enero en Madrid y básicamente es esta especie de degeneración del sistema democrático en general y muy especialmente de la democracia liberal. ¿Cuál es la principal diferencia entre, bueno, si he definido la democracia como ese sistema mediante el cual se elige democráticamente, ¿no? Hay una elección libre por parte de quienes van a ser los mandatarios, se puede elegir quiénes son y se les puede echar del poder si no nos gustan, ¿no? Tanto Hayek como Mises hacen mucho hincapié en esa parte, en esa ventaja de la democracia, que es poder haber cambios del poder que no sean violentos, ¿no? Que eso es una de las grandes ventajas que tiene. Pero es importantísimo que esté destinada a proteger los derechos individuales de las personas, si no, no tiene mucho sentido. Y esa visión liberal viene a decir que hay unos derechos que son previos al Estado y que la comunidad se organiza y establece el sistema de poder para no solo, eh, o sea, para defender esos derechos que son previos al Estado y no la invención de un legislador, y sobre todo destinado en un sistema de liberalismo clásico, por lo menos, que incluso esos derechos expandan esas libertades. Es decir, que sin un manejo de la violencia hay determinadas libertades que no se pueden llevar a cabo. Por eso es necesaria la violencia, ¿no? Para donde hay un tercero que quiere interferir sobre las libertades de los demás, para eso se genera este sistema, básicamente. El contraste con la democracia liberal, con lo que vengo hablando en el artículo, es el despotismo democrático. Despotismo es una palabra griega, también como la democracia, pero el despotismo hacía hincapié en el despotes a esa relación entre maestro y esclavo que había en la antigua para los atenienses, que son los que inventan la democracia, el despotismo era aquello que existía sobre todo en el imperio persa, pero más allá de donde estaba el mundo heleno y bárbaro, y básicamente hacía esa relación mediante el cual
todos eran súbditos ante una especie de soberano que trataba a todos los que estaban por debajo de él como si fueran esclavos. Básicamente, lo que pasa con el despotismo democrático es que en el despotismo democrático podríamos decir que el poder de la mayoría es absoluto y no encuentra límites, lo que permite vulnerar derechos individuales bajo la premisa de qué es lo que quiere el pueblo, y este tipo de sistemas se convierte en terreno fértil para la demagogia, la corrupción y evidentemente sistemas autoritarios. Entonces, a medida que esta democracia liberal se va pervirtiendo, lo que se van cargando primero es la parte liberal del sistema democrático. Siguen manteniendo esa idea de que es democrática porque lo ha elegido el pueblo, básicamente, pero donde no podía llegar el Estado, aquellos derechos que deberían ser individuales y que deberían de ser sagrados y jamás ser vulnerados, se los empiezan a comer en nombre de la mayoría y eso nos pone en un tobogán al despotismo, básicamente. Hay un tema que hemos hablado en alguna entrevista anterior al respecto de otro ensayo, pero que me parece que es pertinente a propósito de cómo encuadras tú el despotismo democrático, ¿no? Que es esta idea que parece haberse popularizado de que la democracia es únicamente sinónimo de votar, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros votemos sobre las cosas, tengamos la posibilidad de votar sobre las cosas, es lo que hace, ¿no? A la democracia una democracia y a la decisión democrática, ¿no? Y así se sigue, ¿no? Y eso pues se ha utilizado, o sea, por ejemplo, por parte de los independentistas, ¿no? Como argumento de peso para defender el referéndum, ¿no? Pero Sí. se utiliza, digamos, por parte de muchísimos otros grupos de personas. ¿Crees que esta es una de las principales amenazas que tiene hoy en día o que enfrenta hoy en día la democracia liberal? Y si es así o si no lo crees, si nos puedes decir por qué, ¿no? Claro, la democracia y, y el liberalismo no tienen por qué ir de la mano y han tenido una historia compleja, sobre todo en la modernidad. Muchos liberales no están muy a favor de la democracia y mucho menos a favor de que todo el mundo pudiese votar. Esto es una discusión profunda y que muchos liberales le entran al trapo a esto. Pensemos que, un poco lo que digo en el artículo, ¿no? Hayek utiliza a Ortega y Gasset, a un filósofo español, y utilizando una frase muy bonita de Ortega y Gasset, ¿no? En la que él hace la reflexión y dice, vamos a ver, la democracia responde a la pregunta de quién debe gobernar y cómo es el método mediante el cual se elige quién gobierna. Pero dentro de esa primera pregunta a la que responde la democracia, no se contesta una segunda pregunta que es a la que le entra el liberalismo, que es gobierne quien gobierne, se llegue al gobierno como se llegue, ¿cuáles son los límites adecuados del poder? Esa es la pregunta del liberalismo y en especial del liberalismo político, ¿no? Básicamente hablando, ¿cuáles son los límites que debería de tener ese gobernante, sea una aristocracia, sea una monarquía absoluta, sea una democracia, básicamente? Entonces, claro, parte de los grandes problemas que estamos teniendo, yo creo, es que hemos convertido a la democracia en una especie de nuevo Dios bajo el que estamos todos. Y lo de la democracia suena muy bien, pero lo del liberalismo, la gente no entra tanto a hablar de eso. Posiblemente sea, yo que mucho del socialismo del siglo XXI, esta ha sido su vía de entrada, ¿no? Es decir, ya se dan cuenta que la revolución no es algo que pinte bien, se dan cuenta que lo de la democracia suena muy bien y se han dado cuenta de que lo que tienen que hacer es entrar, hablar de democracia, democracia, democracia e ir dejando lo de la democracia liberal de lado, lo del liberalismo es menos interesante, es una invención burguesa o todo este tipo de cosas que van a decir. Y entonces, siempre y cuando ellos lleguen al gobierno, da igual. O sea, el caso de Venezuela es un caso muy paradigmático de esto, pero como bien has dicho tú, con los independentistas catalanes o en muchas partes del mundo, parece que con llegar con el 51 de los votos, 51% de los votos, ya tienes el derecho a hacer lo que te dé la real gana, básicamente. Y esta es una de las grandes falacias a las que tenemos una gran labor, creo que los intelectuales en educar a la gente en esto. Si quieres, me imagino que al final de la conversación hablaremos de posibles soluciones, luego amplío un poco más ahí si quieres, pero hay un inmenso trabajo por nuestra parte en hacer aquí, yo creo.
Sí, antes de preguntarte sobre eso, te quería preguntar si consideras digamos, o qué, qué modelos de sociedad actual consideras que son un buen reflejo de un sistema democrático liberal, digamos, en el que podamos, no me sale la palabra ahora en español, ¿no? En el que podamos mirarnos y del que podamos aprender sí, y aplicar, digamos, entre comillas, ¿no? Sus procedimientos. Ujú, Al final, digamos, podemos estar de acuerdo que vivimos en una suerte de democracia liberal, quizá no es una democracia liberal perfecta, ¿no? Porque efectivamente no en todas las democracias liberales existentes, digamos, se respetan los derechos individuales de la misma manera, incluso no en todas las democracias liberales, digamos, existe el mismo refuerzo, sobre todo en el plano constitucional, de, digamos, los derechos individuales, ¿no? Pero si tú tuvieses que quedarte con un modelo, ¿no? Aunque sea perfectible, cuál sería? En mi tesis doctoral he usado un modelo muy de grandes autores, ¿no? Y entonces he tocado pues, a muchos autores así famosos a lo largo de Occidente y demás. Pero el primero es un poco explicando cómo se origina este concepto y cómo funciona la democracia ateniense. Y el segundo es en Platón, porque Platón es la primera gran crítica a la democracia. Claro, uno de los problemas que tiene Karl Popper en la sociedad abierta y sus enemigos, a lo mejor estoy siguiéndole los pasos a Popper porque estoy aprendiendo yo griego clásico por fin, que me examino el primer examen en enero, pero unos grandes problemas que ha tenido ese libro, que a mí me encanta el concepto de Popper de la sociedad abierta, pero es que ha tiranizado a Platón totalmente y ha hecho que la mayoría de los liberales le tengan como una especie de autor negro que ya no se puede leer. Y es una tragedia, porque Platón es el primero en hacer una crítica severa al sistema democrático. La República hace muchas otras cosas y hay muchas lecturas de la República que no tienen que ver solo con esto, pero publiqué también un capítulo en mi tesis doctoral, ha quedado un poco modificado, con Fe y Libertad de Guatemala, y podéis encontrar el capítulo que se llama Platón y la democracia, una relación complicada, y en la que investigo muy profundamente este problema que tiene Platón con la democracia, ¿no? Entonces, eh, Platón dice una cosa muy importante que trasciende esta conversación, pero creo que es muy importante para cualquier persona que le interese la filosofía política o incluso pensar en el Estado como tal, ¿no? Platón nos dice, da igual que pensemos en un gobierno ideal, porque aunque llegásemos a un gobierno ideal, parte de lo que tiene las constituciones humanas en la Tierra es que son perecederas. Todo decae y se vuelve a generar. Es una idea griega esta, ¿no? Y nosotros que vivimos la modernidad pensando que hay que ir hacia el progreso y que ya llegamos y que hay una especie de fin de la historia, a mí me gusta mucho esta lectura platónica porque te recuerda de que esto no existe, no existe llegar a Dinamarca, como han dicho muchos autores, ¿no? Como el Estado de Derecho perfecto se llega y una vez que llegas ya estamos y todos se resuelva la cuestión política. Platón es espectacular, ¿no? Que en la Atenas clásica de ya más de 2500 años esté hablando de esto y diga, por mucho que lleguemos y desarrollemos el sistema perfecto, tarde o temprano eso decae. Podemos entrar a hablar en eso, no lo voy a hacer, ¿no? ¿Qué ejemplos hay de buenas intenciones, si lo que quieres en la realidad, ¿no? Y no quedarme aquí en la metafísica? Pues claro, a ver, yo creo que la Constitución de Estados Unidos originaria está muy bien, ¿no? Exceptuando la cuestión de la esclavitud, que es el gran talón de Aquiles de ese sistema, ¿no? Que es o sea, el propio Bill of Rights y cómo está diseñada la Constitución de Estados Unidos es antagónica al propio sistema de esclavitud que ellos van a seguir teniendo y van a tener hasta la guerra civil, como sabemos, ¿no? Tocqueville ya decía que esto era un problema principal que tenían, pero a mí me gusta mucho el espíritu de ese documento. Creo que también Reino Unido, en determinados momentos históricos, con esta idea del common law, son muy propicias a llevarnos a un sistema de liberalismo político, por llamar. Si no sea o no sea democrático, creo que el sistema anglosajón ha sido muy bueno en eso. A mí el common law me parece un sistema muy bueno, que además permite organizar las libertades de las personas utilizando y entonces la gente puede realmente organizarse socialmente de una manera o de otra sin esperar al legislador de turno a ver qué se le ocurre, ¿no? A mí esto es
son dos tradiciones que me gustan bastante. Dicho lo cual, ambos países están en este mismo problema del liberalismo saliendo por la ventana ahora mismo, ¿no? Entonces, si virtualmente si hay un país que me guste o que me encanta, no, ninguno. Todos están en modelos luchando contra este mismo problema, yo creo, con distintas concepciones y distintos problemas, ¿no? Las políticas de la identidad que hay en Estados Unidos no es lo mismo lo que está pasando en España o lo que hay en México o lo que hay en Inglaterra. Claro que hay diversidad, te metas donde te metas, pero esos dos intentos me parecen muy loables. Has hablado del constitucionalismo, tú, Irune. Claro, el constitucionalismo es algo que va hecho. Es la respuesta de aquellas personas en los derechos y en la división de poderes que va de la mano en esto, ¿no? Claro, aquí hay una división interesante, yo creo, entre los que piensan que son las instituciones y los que piensan que son la cultura o los valores. Yo, que soy muy toqueviliano, soy más de esta segunda parte y toda mi tesis doctoral está hecha hacia la segunda parte, pero dos de mis revisores me han dicho, oye, no has hablado del constitucionalismo y tal, y por supuesto que es importantísimo y es una lectura que acompaña a mi lectura de la cosa, a mi lectura del problema de una manera muy buena, por supuesto, y la amplía, pero al final la investigación de uno tiene que limitarla y al final no puedo entrar a hablarlo todo, pero esos son dos ejemplos que a mí me parecen buenos, ¿no? Tanto Y de Estados hecho, la, Unidos la como... última pregunta que te Sí. quería hacer era sobre esto, ¿no? Sabes que en ciencia política existe este concepto de la cultura política, que sí, al final es una, digamos, una mezcla de valores, al final también instituciones, ¿no? Porque los valores pueden ser entendidos como instituciones informales. Pero la pregunta es si tú crees que no solo para la supervivencia de la democracia liberal, sino incluso para su establecimiento, es necesario que exista una cultura política liberal. eh, y si es así, si se puede fomentar esa cultura política en aquellos lugares donde o no existe o es minoritaria. No solo lo creo, sino que además, como estamos con Caminos de la Libertad y lo importante que es Caminos de la Libertad para México y para todo el mundo iberoamericano en general, ¿no? Tocqueville en la democracia en América hace una comparación que es fascinante, que va contra el Premio Nobel de Economía hace un lugar que le han dado, ¿no? Que son institucionalistas. Y Tocqueville dice, vamos a ver, los mexicanos han copiado la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, México va constantemente, decía él, ¿no? En 1835, el primer tomo sale publicado en 1835, el segundo en 1840. Dice, México va de la anarquía al despotismo, con golpes de Estado militares y ¿cómo puede ser si tienen la misma constitución, si es el mismo pie de la letra que han intentado aplicar un lado y otro? Y él dice, no, porque no tienen las mismas mores. Mores es esta palabra clásica, ¿no? Que la definen clásicamente como los hábitos del corazón, podemos hablarla como cultura, costumbre, probablemente a mí es la palabra que más me gusta para decir esto, ¿no? Entonces, claro, yo sí que creo, por cierto, Platón en el capítulo 8 cuando explica qué es lo que hace que se pase de una aristocracia a una oligocracia, a una democracia y una tiranía, es decir, qué es lo que explica el cambio de régimen político, dice el cambio de las costumbres, provoca distintas instituciones y eso además luego va a reforzar esas costumbres, por supuesto, ¿no? No es una cosa, hay una bidireccionalidad, pero el origen sí que lo tiene muy claro, son las costumbres, que es lo que va a decir Tocqueville y muchos otros pensadores, por supuesto. No estás Tocqueville solo en esto, ¿no? Bebe mucho aquí de Rousseau y de Montesquieu en particular. Esa cultura política es esencial. La pregunta del millón entonces no es cómo se trabaja una cultura política propicia a estos valores liberales. Y ahí hay distintas cosas. La democracia en América está llena de pistas en cómo hacer esto. Y cómo lo hacen Estados Unidos en ese momento que él lo visita, ¿no? Una descentralización bestial, que los ciudadanos participen activamente en sus pequeñas comunidades,
que se enteren cómo funcionan las cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, yo cuando estaba en Guatemala, la gente vivía en comunidades pequeñas o en edificios donde tienen su propia seguridad y tienen que reunirse entre los vecinos para ver cómo funcionan, si la tasa de las basuras está pagando bien. Es decir, esta participación cívica en pequeñas comunidades es esencial porque educa al ciudadano a participar en una democracia. Tocqueville decía, si nos dedicamos simplemente a nuestros negocios y a ver cuánto dinero ganamos a fin de año, dónde nos vamos a ir de vacaciones y pretendemos que gente así cada 4 años vote bien, vamos a tener, es pretender que las ovejas elijan a un pastor, básicamente. Va a ser un desastre eso. O tenemos gente que está constantemente preocupada por lo que está pasando, o si no es imposible que este sistema democrático funcione. Entonces, aquí una educación cívica temprana creo que es muy interesante, ¿no? Incluir en programas escolares materias que vean al Estado como es, ¿no? Aquí llegan los políticos y son todos buenos y son fantásticos y así es como funciona el gobierno. Y claro, aquí el presidente vela por el Estado de la nación y que a todos nos vaya bien. Pues no, vamos a decir las cosas como funcionan. Tenemos mafias que son partidos políticos que se organizan tal, eso hay que explicárselo a los niños, ¿sí? Entonces creo que eso es importante. Luego, explicarle a los niños que tenemos derechos que son previos al Estado y que el político no te da unos derechos, sino que tú los tienes simplemente por el mero hecho de ser un ser humano, creo que es importantísimo. Y que los políticos tienen que estar ahí para defender y ampliar nuestras libertades y no para limitarlas utilizando un despotismo democrático, creo que eso es esencial. Fomento de la sociedad civil, es decir, que todo lo que pueda hacer la sociedad sin la intervención del Estado, lo haga la sociedad. Todo lo que no va a hacer la sociedad, por supuesto, será discutible. Tiene que haber un papel del Estado, yo sí lo creo, otros amigos míos no lo creen, pero yo sí que creo que hay determinadas cosas que el Estado sí hace muy bien y esas pequeñas cosas hay que dejar que las haga. Pero todo lo demás, todo lo que pueda hacer la gente organizándose entre ella misma, que la hagan. Tiene que haber una libertad de expresión, no hemos hablado de esto, pero la cultura de la cancelación, que está tan en boga a día de hoy, eso también es una cosa muy propia del despotismo democrático, que todo lo que vaya en contra de lo que piensa la mayoría hay que aplastarla, se le censura, se le cancela. Hay que crear una cultura donde la gente puede opinar libremente sin miedo a que les echen del trabajo, sin miedo a ser cancelado por su grupo. Esto es una cosa muy difícil para el ser humano porque somos criaturas sociales y queremos ser aceptados. No es solo un problema gubernamental, como le digo muchas veces a mis compañeros, el gobierno pone problemas, pero es muchas veces la propia sociedad haciéndoselo a sí misma, ¿no? Que es un poco el problema por donde va muchas veces. No es el gobierno malo y la sociedad civil buena. Ojo, mucha sociedad civil se censura a sí misma y esto es una de las cosas que hay que mirar, ¿no? Por supuesto, medios de comunicación responsables, Irune, tiene que haber una responsabilidad y los políticos, y no solo políticos, la cuestión social en general de cómo funcionan las empresas, la sociedad, los colegios, las carreteras, tiene que haber medios que digan la verdad, lo que está sucediendo, porque si no, no hay una manera mediante la cual un votante pueda informarse y tomar mejores decisiones, ¿no? Son algunas cosas que podríamos ampliar, pero creo que en 20 minutos no me da para muchos más, pero si hay alguna que te llame la atención me dices y profundizamos si quieres. No, me parece perfecto, me parece que está muy bien haber terminado así, con esta especie como de decálogo, no ha sido propiamente un decálogo, que además genera, digamos, amplía el espacio para que cada uno pueda darle una vuelta, ¿no? Y decirnos, oye, pues yo creo que os habéis dejado esto, o efectivamente consideramos que esto que ha destacado Will es lo fundamental. Así que si te parece, lo vamos a dejar aquí y a mí solo me queda agradecerte de nuevo este ratito que hemos pasado. Bueno, felicitarte por el ensayo tan interesante. La verdad es que todos los ensayos, yo que me los he leído, animo a quienes nos escuchen a leerlos también y también les animo a apoyar la labor que hace Caminos de la Libertad, como no puede ser de otra manera, que además contribuye a generar esa cultura política que necesita la democracia liberal para ser defendida, como bien nos comentaba Will. Así que nos Sí, vemos Irune, en el simplemente próximo. decir que mi ensayo no fue tan bueno como para ganar, solo quedé mencionado. Así que bueno, fue un Sí. orgullo también. Pero bueno, eso es una distinción, digamos, ¿no? Eso, Entonces vale. también tiene valor. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y nada, es un placer estar contigo, ya lo sabes, y con Caminos de la Libertad.